Buenas tardes. Vamos a dar inicio a la presentación del libro de Raúl Antelo, La vida se complica cuando se hallan escombros a cada paso. Nos acompañan para ello dos investigadores que han estudiado su obra, Eva Valcárcel y Maximiliano Crespi. La vida se complica es el segundo libro de la colección Testimonios de Vera Cartonera, publicado el pasado 24 de agosto y que puede ser descargado gratuitamente en la página de la editorial. Vera está dirigida por Analia Gerbaudo, que hoy no puede estar en esta presentación, pero a quien quiero mencionar porque tiene mucho que ver con este libro. Entre correos se fue delineando este proyecto de narrar una suerte de recorrido intelectual en ese periodo de las idas y venidas entre Brasil y Argentina que leemos en este texto. Seguramente Raúl nos comenta algo más sobre estos comienzos. Para presentar a Antelo renuncio a la exhaustividad, ya que todos conocemos su extensa y prolífica producción. Sí quiero destacar algunos datos biográficos desde los que se trama también este libro. Raúl Antelo estudió en instituciones públicas, el Colegio Fray Justo de Oro, el Nacional de Buenos Aires, su universidad y la de São Paulo, donde se doctoró. Fue catedrático en la Universidad Federal de Santa Catarina, investigador y asesor de CNPq en Brasil, y profesor visitante en las universidades de Yale, Duke, Texas, Maryland, Simón Bolívar, Autónoma de Barcelona y Leiden. Presidió la Asociación Brasilera de Literatura Comparada y fue distinguido con la beca Guggenheim y el doctorado honoris causa por la Universidad de Cuyo. Es autor, entre otros, de María con Marcel, Dusan en los trópicos, Crítica céfala, Antropofagia y cultura, Imágenes de América y Archifilologías latinoamericanas, Lecturas tras el agotamiento. Ha editado Antonio Cándido y los estudios latinoamericanos, así como la obra completa de Oliverio Girondo para la colección Archivos de la UNESCO. Eva Valcárcel es profesora titular de Literatura Hispanoamericana en la Universidad de Coruña y responsable del programa de doctorado en estudios literarios. Ha dirigido numerosos cursos y seminarios de grado y posgrado en universidades nacionales y extranjeras sobre el arte y la literatura de la vanguardia histórica, la vanguardia reinterpretada en el siglo XX y la vigencia vanguardista en la contemporaneidad. Sus investigaciones abordan lenguajes artísticos de la vanguardia estudiados desde la interdisciplinariedad y desde la internacionalidad. Algunos de sus últimos trabajos son las revistas de surrealismo hispanoamericana, una propuesta de digitalización y análisis, las salas de la canción, palabra, música y vanguardia, Nicolás Guillén, Vanguardia vestida de folletín, una lectura de Melina, novela chilena de Rubén Darío, y Un destino apasionado y diario de la poesía sorprendida. Por último, Maximiliano Crespi es crítico literario y ensayista argentino, se graduó en Letras en la Universidad Nacional del Sur y se doctoró en la Universidad Nacional de La Plata. Es docente universitario e investigador del CONICET con especialización en Historia Intelectual Argentina y Latinoamericana. En esta área de trabajo editó, prologó y comentó obras de Jaime Res, David Viñas, Noé Gitric, Eduardo Brunner, María Moreno, Luis Guzmán y Raúl Antelo. Entre sus libros se cuentan Viñas Crítico, Los Infames, la literatura de derecho explicada a los niños, Tres realismos, literatura argentina del siglo XXI, Un poco demasiado, notas sobre el chantaje del presente. Uno de sus últimos textos es Antelo, objeto total, capítulo incluido en el libro Un guión de extimidad, que compila ensayos sobre la obra de Raúl, editado por la editorial Grumo. En nombre del colectivo de profesores, graduados y estudiantes que conformamos Vera, agradecemos a Raúl su generosidad de publicar este texto con nosotros, también a Maximiliano Crespi y Eva Valcárcel por dar su tiempo para que esta conversación sea posible. La misma quedará grabada y será subida al canal de YouTube de Ediciones UNED. Muchas gracias, te doy la palabra a Raúl. Muchas gracias, Daniela. Muchas gracias. Cuando Analia Gerbaudo me pidió un testimonio para la colección que lleva ese título, comprendí que querían conocer mi trayectoria a partir del momento que me había ido de la Argentina, país donde nací. Pero me pareció oír también que más allá de querer saber qué hice fuera, la pregunta era un poco, ¿y por qué no volvió? Entonces me pareció que el texto era mucho más que una confesión. Al contrario, debería servir para definir mi pensamiento, definir mi propia práctica de lectura como un testimonio, como algo inseparable de la instancia viva de su ejercicio.
y de ser un instrumento, un dispositivo de encuentro o de choque con un evento que infinitamente lo supera, lo sobrepasa. Hay siempre en lo que se cuenta un cierto pudor testimonial. Un pudor que consiste en mantener la disimetría y la diacronía con el absoluto. O sea que en realidad cuento experiencias marcadas por una misma pérdida de espesura del tiempo histórico, en que más que la melancolía eternamente postergada de la desconstrucción, digamos, pesa en mi memoria, o en la memoria en el momento en que lo escribí, lo que no puede dejar de acabar, y lo que sin embargo siempre retorna. Curiosamente, al escribir este texto, me volvieron varios versos, varias frases de Oliverio Girondo, que fue un autor que descubrí que tendría 16 años, yo creo, cuando compré el pequeño volumen de la colección del Sesquicentenario editada por Eudeva en el patio del Nacional. Autor del que hice, como recordó Daniela, la edición crítica para la colección Archivos. Y estos días recordaba justamente cómo fue entrar en contacto con ese material, que ahora me volvía en forma de frases sueltas, lugares comunes. En el año 89 hice un contacto con una de las sobrinas de Nora Lange y Oliverio Girondo, Susana Lange de Maggi, que vivía, si no me falla la memoria, en Martínez, en la provincia de Buenos Aires, a unos 20, 30 kilómetros del centro. Ahí ella conservaba una parte de los escritos, carpetas y de los libros, porque otra parte de los libros estaba en lo que fue la casa de Oliverio y Nora, al lado del Museo de Arte Hispanoamericano, en la calle Suipacha. Estuve recientemente ahí, traté en vano de acceder a la construcción, que me adelantaron que estaba en mal estado de conservación, por lo tanto los libros que estaban ahí siguen tan inaccesibles hoy como lo estaban en el año 89. Susana Lange me recibió muy bien, me mostró muchísimas cosas, muchos cuadernos manuscritos, diarios de viaje, no solo de los viajes rimbombantes al exterior, por ejemplo, el viaje latinoamericano que lo lleva hasta México divulgando la vanguardia argentina, sino también los viajes al interior, a remotos cementerios indígenas en la provincia de Tucumán o cosa por el estilo. Sé que levanté 1 metro de materiales que obviamente no podía llevarme, había que fotocopiarlos. Como les digo, vivía en un suburbio, entonces la única fotocopiadora accesible era un kiosco, de esos kioscos que venden golosinas y Coca-Cola para los chicos que van al colegio, algún juguete, algún cuaderno, y obviamente que esa fotocopiadora estaría acostumbrada a sacar una copia de documento, tal vez, pero no más que eso, y ahí yo llegaba con toneladas de cuadernos y manuscritos y poemas y etcétera, etcétera, atosigando a esa pobre mujer para que lo hiciera rápido, para que lo copiara rápido, porque yo tenía apuro. Ese mismo día se presentaba el primer volumen de la Historia Social de la Literatura Argentina de David Viñas, donde yo colaboraba. El lanzamiento sería en el
Teatro San Martín, en el Municipal San Martín, en la avenida Corrientes. Conseguí, ni sé cómo, fotocopiar todo ese material, se lo devolví a Susana Lange y me tomo un taxi para hacer el largo viaje, porque ya era casi la hora del lanzamiento, y estaba absolutamente ausente en mis pensamientos, ponderando el acaso que había hecho que ese adolescente que había comprado ese libro un mediodía en el Buenos Aires, fuera el mismo que hoy estaba salvando probablemente de la pérdida esos materiales, porque Susana Lange me anticipó que pretendía irse del país. Creo que su marido ya estaba viviendo afuera, trabajando fuera en Miami o algo así. Yo recuerdo haber abogado por la permanencia de esos materiales en la Argentina. Le dije que haría lo posible, lo que ella me pidiera, etcétera, etcétera, por tratar de conseguir ese objetivo. Pero bueno, nunca más se habló del asunto. Estoy en el taxi yendo al centro y me saca de esos pensamientos un aviso que oigo por la radio que el chofer del taxi estaba oyendo, que decía: ¿tiene usted manuscritos de celebridades, actores, actrices, autores, fotografías, recuerdos? Pagamos bien, pagamos en dólares, llámenos, 437-9798. Y la sensación de apocalipsis, de que el tiempo se acababa, de que todo era una tragicomedia, se volvía cada vez más aguda. Ya había sido colocado en la página de la Vera Cartonera mi reconstrucción, cuando leo en La Nación un reportaje que Daniel Gijena le hace a Susana Lange, y donde se informa que lo que quedaba de esa biblioteca de Oliverio, si no entendí mal, fue parcialmente vendido, y algo, el corazón, digamos así, de esa biblioteca, creo que no más de 200 o 300 volúmenes, muy poco para lo que fue, se los estaba llevando Susana Lange a México, donde se radicó este año, era 2 o 3 meses. Se cumplía la inversión en espejo del viaje de Girondo de un siglo atrás, porque no quiero ser pájaro de mal agüero, pero se me ocurre rarísima la posibilidad de que algún estudiante universitario mexicano se interese hoy por Oliverio, pueda localizar a Susana Lange en el Distrito Federal, pueda llegar a tener acceso a esos parcos 200 o 300 títulos. O sea, que el trabajo de ruinología, de leer esos escombros que pude hacer en el año 89, hoy pudiera tener futuro. Lo aleatorio domina nuestra vida y domina nuestra escritura. Así que quería oírlos a Eva y a Maximiliano, qué les había despertado esta reconstrucción absolutamente errática que les he entregado. Eva, te oigo. Gracias, Raúl. Bien, gracias, Raúl, infinitas gracias, y gracias a los que han organizado este evento que nos permite estar hoy juntos. Yo pues he analizado el libro, he analizado, he hecho unas anotaciones de mis impresiones de lectura, unos pequeños cuadros que, bueno, trasladan lo que me ha inspirado
y fundamentalmente lo que me ha inspirado, porque la escritura de Raúl, yo soy una lectora y no soy una especialista, soy una lectora entregada, y sobre todo la escritura de Raúl me lleva, me inspira, ¿no? Entonces, me gustaría empezar por donde tú has terminado, que por otra parte es el título que has dado a estas páginas. Las páginas de este libro magro, pero que se despliega en abanico y de repente se convierte en un libro enorme, ¿no? Entonces, la vida se complica cuando se hallan escombros a cada paso, y tú acabas de explicarlo. Y yo pensaba en la elección de esa cita y dónde colocaba al autor la elección de esa cita, ¿no? Probablemente del lado de los que no se detienen ante las dificultades, sino que las enfrentan y acaban por encontrar el gusto o amar esa propensión al cataclismo, ¿no? Y al exceso. Y parafraseando a Girondo, sucumben al encanto de esos derrumbamientos que dan color a la vida, ¿no? Esta cita envuelve el discurso de Raúl de una manera significativa, porque yo no puedo dejar de mirar una estructura circular, una narración que no termina, ¿no? Una narración en constante metamorfosis, a lo mejor como la vida, que a lo mejor no acaba ni termina. Entonces, ante todo, las palabras. Entonces, si nos detenemos ahí, la filología nos confirma cosas. Nos confirma, por ejemplo, el escombro, el excomborare del latín vulgar. Sacar estorbos, amontonamiento de materia, entonces. De tal manera que un lugar escombrado es un lugar desembarazado del exceso, el exceso negativo, el que lo ahoga. Así que el amontonamiento de materia dificulta y a la vez enriquece la vida cuando ésta es capaz de escombrarse o liberarse del exceso que la asfixia, ¿no? Y es que la dificultad, parece que leemos en las líneas de Raúl de la vida, está en su confusión, en su desorden, y se complica, es decir, se confunde, se hace dificultosa, es compleja, se abarca y abraza cosas diversas. Y en este punto yo me detuve en la idea del recuerdo. Y leemos en el libro: la formación del recuerdo no es posterior, sino contemporánea a la percepción. Entonces, lo que creemos presente ya no es tal, está siendo, por lo tanto, memoria. Y tu texto se presenta desde la memoria, con la primera persona en inicio de línea, por lo tanto con la presencia de la biografía del narrador, que se va a insertar en la historia intelectual y política contemporánea a través fundamentalmente de los comentarios que parten
desde las imágenes que seleccionas, ¿no? Pero es también un ensayo. Y es un ensayo que implica directamente al sujeto que narra, pero que nos involucra a los demás. Por lo menos yo me he sentido así, como lectora. Nos involucra a través de la contextualización y el comentario o extensión de las imágenes. Esas que le pertenecen al sujeto únicamente, pero que gracias al comentario que viene del sujeto nos incluye a los demás, a los lectores. Esto es realmente efectivo y emocionante. Y está elaborado por medio de la escritura, que textualiza, pero no solamente es el útil, el instrumento de la textualización, de la memoria, sino que, como tú dices también, es un constituyente de la memoria. Esa escritura es un constituyente de la memoria y también de la biografía del autor. A lo mejor podíamos o podemos aventurar que Raúl no se había demorado así tanto, no se había demorado tanto en las voces de la memoria, y es una cita, ¿no? Y es casi seguro, y luego quizá nos lo puedes aclarar después, que no existía Raúl del mismo modo antes de escribir este texto. En mi opinión, la razón por la que digo esto, que no existía de la misma manera, es que mi impresión es que hubo de realizar varias operaciones que no son en absoluto banales para llegar al texto. Y en primer lugar, tuvo que elegir el orden que le daría a los acontecimientos del relato. Me parece que no es solo un orden cronológico, sino que está seleccionado de la misma manera que en una obra de ficción o en una obra de memoria. Viene a ser lo mismo, ¿no? Tuvo que elegir las imágenes que le permitieran hilar el tapiz. Y aquí pregunto y casi afirmo si memoria es ficción, si son lo mismo, si lo visto es lo sucedido o lo creado. Antelo histórico ya no es el mismo antelo cuando se transfiere al texto. En mi opinión, antelo textual utiliza el efecto de realidad de la literatura y a la vez que rastrea en su acontecer subjetivo, nos toma de la mano y nos abre la puerta a una revisión contemporánea de la historia. Y me gustaría hablar también de la textura. La textura o la disposición y orden de los hilos en la tela, o de la disposición de las partes del cuerpo o de la obra. Pero me interesa aquí hablar de la disposición de los hilos en la tela, estableciendo esa analogía entre la tela y el texto. Entonces, podríamos decir que el que escribe, Raúl, elabora una textura. Dispone, ordena los hilos o las imágenes
y la memoria en su tejido y teje una red de imágenes y las elabora en materia lingüística. Y hay un momento en el que el autor es como Alonso Quijano, el caballero andante que se narra a sí mismo, porque ser es ser narrado. Velis knowledge be. La palabra elegida, la palabra literaria, la palabra, en definitiva, es un escudo contra el tiempo. Y desde ahí, desde ella, notamos el aliento, la vida. Y cuando decimos, cuando nos apropiamos de una imagen que es memoria, persistimos, ¿no? El decir y la imagen y la palabra, por lo tanto, están detenidos. En este libro, en las memorias, autobiografía, breve biografía selecta de Raúl, el relato suspende también la temporalidad. Por eso podemos decir que tejer o escribir es extender, prolongar, explicar las imágenes de la memoria. Hilo, materia, imagen, memoria, palabra, relato, narración. Memoria y mortalidad son lo mismo. Por eso los griegos pensaban que los que habitaban el Leteo no tenían recuerdo. Parte, Raúl, significativamente de un cuaderno. Un cuaderno que etimológicamente, bueno, es de 4 pliegues, cuadro. Yo estoy seguro de que él ha creado una estructura teniendo en mente la etimología del cuaderno, ¿no? Los 4 pliegues en los que estructura el texto. Los 4 pliegues en los que fragmenta el discurso. Y de ese cuaderno vamos a la imagen que posibilita la evocación del cuaderno y de ahí a nuevas imágenes discontinuas. Una de ellas es una novela picaresca, La vida del Lazarillo de Tormes y sus fortunas y adversidades, y cito, bueno, los sentidos se despliegan y cito Perfume de Badana, que exhala el libro, Perfume de Badana, curtida seguramente por ácido nítrico, sulfúrico o agua regia y el aroma mismo del papel. El olor aquí precisa la imagen. Otra, y esta es muy emocionante para mí, el diccionario. El diccionario que me parece que tiene un lugar importante en el texto y parece también importante en la trayectoria vital de Raúl, porque lo inclina hacia una lengua en la que vivir, ¿no? El portugués. Estoy refiriendo al diccionario gallego-castellano de Valladares, ese diccionario de culto, que es aquí una imagen que facilita la reflexión sobre el devenir vital que te va a llevar a Brasil, primero traumático, dices, en 1971. Y sobre todo va a conducirte a la reflexión sobre la lengua materna. La que dices es una cosa que no se parece a ninguna otra, aun cuando
no pertenece y cuando, por suerte, existe más de una, dices. Bien, no voy a hacer una relación exhaustiva de las imágenes, pero bueno, después está Erte, Penagos, unos maravillosos cuadros que retratan diferentes personajes, Hilda Mero de Souza o Ángel Rama, pero me gustaría continuar hablando de la imagen y el pensamiento sin forma, lo que podríamos llamar vacío, porque me parece, es muy poco decir, me parece muy interesante, pero me parece que une, y de una manera legítima, ¿no?, la escritura de pensamiento con la poesía. En el tiempo de una imagen, el tiempo con, Raúl nos acercaba ya a esa forma de conocimiento que se articula mediante un pensamiento sin forma. El pensamiento que se ofrece en forma de no pensamiento, pero que permite el pensamiento, siendo un primer estado embrionario. Y entonces, en este punto yo pienso, es un vacío. La imagen genera un vacío que facilita el pensamiento. Es decir, es un vacío lleno, a la vez inútil como vacío y perfecto porque puede facilitar el pensamiento. Y porque, escribe Raúl, es presencia efectiva de lo otro. Y aquí unimos este pensamiento al sentimiento de desposesión necesaria del poeta, imprescindible para que el pensamiento poético se manifieste, es decir, el vacío lleno. Estoy relacionando dos discursos extraordinarios. Uno es el de Raúl y otro es el del poeta José Ángel Valente. De él serían los versos: cuando ya no nos queda nada, el vacío del no quedar podría ser, al cabo, inútil y perfecto. Luego tú me dirás si esto es una elucubración mía o si es posible que entre los dos exista esa conexión. Así que la escritura arranca a partir de un cierto azar, objetivo si se quiere, el de la imagen que ilustraba el cuaderno Triunfo. Y así empieza el devenir, el devaneo, es decir, en el camino quebrado e interrumpido por los escombros. Cito, una imagen es el centro neurálgico de la vida histórica. Los cuadernos reconstruirían lo legible de la subjetividad. No estamos en este libro, en este discurso, ante una cronología ordenada de hechos. Al contrario, el tiempo me pareció observar que avanzaba y retrocedía ágil, sin justificaciones. Y todo ello llevado firmemente de la mano de un narrador activo que actúa con mucha seguridad, con la seguridad de que conoce bien el camino y dirige al lector hacia una única dirección posible, hacia los hechos. Y el paso del narrador es el nuestro, porque él ha decidido precisamente que empecemos por la imagen de un cuaderno de la infancia, mientras construye ante nuestros ojos
un nuevo cuaderno que nos está incluyendo y que nos incumbe. Nos incumbe porque nos ha sido compartido. Y los lectores aceptamos que esos hechos existen en el presente como piezas, objetos lingüísticos, y que por eso accedemos a ellos de esa manera. Después, bueno, algunos pequeños detalles o algunas pequeñas notas sobre, quizás sobre la discontinuidad. En el discurso de Raúl hay una... es el discurso de la construcción del intelectual. Y encontramos también ese momento en el que, indefectiblemente, para crear una obra personal es necesario criticar la tradición recibida, que la genera y que al final va a traerla al presente y la va a cargar de un nuevo sentido, ¿no? Estoy refiriéndome a algunas páginas, por ejemplo, en la que comentas sobre Antonio Cándido, con crítica y con reverencia a la vez, la cuestión de lo contemporáneo, que yo buscaba con la noción de polisemia, se volvía en Antonio Cándido un sintagma errado. Y lo discontinuo está necesariamente en el espíritu del texto, que también está en el homenaje, en la cita de Eugenio d'Ors. Y la discontinuidad está en el texto desde su homogeneidad, dentro de una heterogeneidad necesaria, porque trata al final de tu vida y de sus metamorfosis. Y al final, la cuarta doblez del cuaderno, la coda. Claro, reúne varias referencias a modo de resumen y a modo de confesión, ¿no? Que comparte, que muestran el sentido de la escritura de esta obra y hasta qué punto el sujeto se ha expuesto ante el lector. Primero citas naturalmente a Benjamin y la idea de la excavación, el desenterramiento que supone la memoria, y este es el proceso que sigues en el libro, ¿no? El resultado de hurgar en la memoria de las imágenes para, a modo de clausura lúdica, porque el texto, la escritura de este libro es muy ágil y tiene también un cierto juego. A modo de clausura lúdica, de cierre definitivo, por el momento, introduces la propuesta de Gómez de la Serna, que es lúdica, ¿no? Es absolutamente lúdica. Con esa maravillosa imagen del cerebro sin sombrilla, que como en el mecanismo de un reloj podemos ver todos los engranajes del pensamiento. Es un cierre brillante, optimista, vanguardista, lúdico. Y para finalizar, no me interesa nada hablar de géneros, pero me interesa jugar a definir las páginas de tu libro, ¿no? Ensayo memorialístico, memorias ensayísticas, biografía literaria. Todo eso sí. Pero estamos ante un ensayo, no lo olvidemos. Y quizá el ensayo más personal, el más arriesgado de los que ha escrito Raúl, porque posee un tono de intimidad. Se permite divagar, lo dice él,
y no necesita llegar a puerto seguro y puede perderse en la memoria. Esta forma de escribir pues tiene un aire al Darío de la historia de mis libros, ¿no? A Rodó, en fin, a la serenidad con la que escribe Montaigne, ¿no? Que le resultaba tan familiar a Borges, ¿no? Y naturalmente no podía faltar algo de escepticismo y la seguridad de que la vida es un devenir y un divagar que no cesa y que moldea al individuo, que se afana buscar algún resto de verdad. Y bueno, simplemente decir que aquellas cualidades de la obra literaria que decía Santo Tomás, la coherencia, el decoro, la unidad, la totalidad y la claritas, pues están aquí, en estas páginas, porque las palabras que la constituyen irradian transparencia, irradian luz. Y bueno, estas son mis impresiones. Muchas gracias, Eva. Gracias a ti. Maximiliano, ¿qué oímos? Hola, bueno, nada, quiero en principio agradecerles a Analía y a los chicos de La Cartonera por darme la oportunidad de presentar este libro, y por supuesto a Raúl, a quien sigo hace mucho tiempo, primero por el celestinazgo de David Viñas, que me hizo leer un texto maravilloso que muchas veces y en muchos puntos cuestionaba su propia filosofía, ¿no? Respecto del lugar que tiene que ocupar una idea de nación y una idea de historia, y que Raúl con Cancela hacía explotar a través de la noción de humor, ¿no? Y después yo recuerdo que ahí creo que ya tenía mi primer ejemplar de literatura en revista, todo subrayado, cuando apareció la segunda Celestina, que fue Daniel Link, y que me conminó urgentemente a leer literatura de transgresión. Modernidad. Transgresión y modernidad. Transgresión y modernidad. Estaba en mi cabeza la palabra literatura porque quería decir algo respecto a lo que dijo María Eva. Y yo ahora saco la cuenta, pero son muchos años, creo que son casi 20 años de lectura, y que 20 años después esté presentando un libro que es para mí especialmente encantador, me alegra mucho, y la confianza de Raúl, como siempre, me sigue enamorando. En principio me gusta que me hayan invitado a presentar este tipo de libro, digamos, sobre todo porque vamos a plantear esta idea de género inicialmente, porque el mail de Raúl decía autobiografía intelectual, y eso fue para mí una definición sugestiva respecto de lo que iba a ser el texto, y dije, bueno, enhorabuena, sobre todo ante esa cuestión que siempre nos inquieta a los que hacemos historia intelectual, por no decir que directamente nos incomoda, es que se dé por sentado que la autobiografía intelectual es el género propio, o el más apto para desarrollarlo serían los historiadores, porque supuestamente estarían formados para examinar el pasado con cierta mirada crítica, pero al mismo tiempo atendiendo a la singularidad del contexto, y a los artificios del relato. Y eso, digamos, en cierta medida los transforma en candidatos ideales para esa tarea que llamaríamos de autodescripción y de autoanálisis de una vida. Sin embargo, tengo para mí que no son ellos los que mejor destacan dentro de ese género, sino justamente los filósofos. Y esto marca cierta paradoja, ¿no? Porque entendiendo que la filosofía podría, desde la doxa, atribuirse a un momento estrictamente abstracto, en confrontación con lo que sería la autobiografía, que es una forma de escribir, si quieren, la más íntimamente particular de todas, me parecía un rasgo mucho más interesante a subrayar, puesto que se presumiría que tienen la distancia del agua y el aceite. Pero no, sabemos que los que hemos leído a San Agustín, los que hemos leído a Rousseau,
sabemos que esa confesión, digamos, no se quedaba solo en el régimen de lo confesional, sino que era una suerte de configuración de análisis. Por supuesto que Descartes también llevó en su historia de la mente y que llegó en la historia de la filosofía, desde Russell, Sartre, Althusser, Ricoeur, Agamben y Badiou últimamente, a legarnos textos maravillosos, digamos, incluso más ricos para algunos de los investigadores de mi área de investigación que sus propias obras filosóficas. Diría incluso que son pocos los historiadores que han legado autografías realmente distinguidas. Siempre recuerdo que Richard Cobb decía que cuando aparecía una autobiografía de historiador realmente buena, estaba marcando el síntoma de cierta carencia de temas históricos sustanciales de la época. Por supuesto que hay un puñado de clásicos maravillosos, ¿no? Gibbon, Henry Adams, Hobsbawm, y dentro del área anglosajona, algunos críticos como Terry Eagleton y Edward Said nos dieron textos maravillosos. Pero cuando pienso en autobiografías intelectuales escritas en los últimos años, lo que llamaríamos en estas crueles provincias, para no marcar la noción de nación en ningún momento, siempre pienso, bueno, son memorias, que en efecto proviene de un investigador, quizá una de las plumas más intensas y más lúcidas de este país, pero no recuerdo mucho más, y sobre todo no recuerdo legados de esa índole, ni buenos ni malos, provenientes de manos de filólogos. Es decir, de manos de aquellos escritores concentrados en la reflexión en torno a la materia y a la forma, más que al género. Por eso mismo, al enterarme de la salida del libro de Raúl y al empezar a leerlo, me hice como una suerte de ilusión. Por fin una filología de vida en manos de un filólogo en nombre propio. Por fin. Por fin podemos dejar de citar, digamos, como loros, el prólogo al texto y sus voces. Por fin. Por fin. Y bueno, fue una alegría ya al comenzar a leer, encontrar al Raúl que siempre me genera conflictos, ¿no? A dar con la singularidad, yo diría materialista, de su impronta, con la carga anfibológica de la lectura, que es el tema específico del relato. No se trata de algo nuevo, digamos, o bien es algo nuevo cada vez que enfrentamos un texto de Raúl. Quiero decir, cada vez que estamos ante ese tipo de textos en los cuales no podemos dejar de ver un movimiento que consiste en despegarse de la imagen que los textos previos habían creado en nosotros como a manera de ilusión. Entonces, en ese sentido, digamos, me volví a encontrar con la certeza de que en Raúl, cada vez que estoy leyendo, es decir, en el tiempo presente de la lectura, hay siempre dos Antelos, un tirano y un mártir. Y me admiro ante uno tanto como ante el otro, solo porque los sé avatares de una forma de pensamiento vivo. Y entonces, obviamente, pienso en el Valéry, y pienso en el Valéry de los cuadernos, y en esa idea según la cual en todos los autores hay de hecho dos órdenes de existencia. Lo que de ellos se puede imitar, y en ese punto es donde anuda su influencia, y lo que en ellos hay de inimitable, es decir, lo que constituye de hecho su valor. Dejemos entre comillas valor e influencia para después definirlo. Lo que es imitable en ellos es lo que los difunde, pero también lo que amenaza su existencia. Y lo que no lo es justamente lo que los preserva en una suerte de soledad efectiva donde no dejo de leer a Raúl, donde se produce esa escritura que está vinculada con el estoicismo y con un ejercicio de la sensibilidad. Es decir, en esa soledad última en la que el lector ejerce la escucha. Por lo primero, digamos, es por el carácter imitable, un autor es importante. Por lo segundo, un autor como Raúl es único. Hay algo en el orden dispositivo Antelo, algo que tiene que ver con el método y que tiene que ver con el camino, que está presente en este ejercicio ético de historia intelectual. Algo que Daniel Link bien supo vincular al método paranoico crítico de Salvador Dalí. Creo recordar incluso la serie, Lacan, Paranoia, Antelo, Fantasmagoría, Protréptica, Acefalía, Ética y Estética. O, si ustedes quieren, en una dirección contraria, Antelo, Foucault, Bataille, Métraux, la antropología ritual tupí-guaraní.
Es el procedimiento con que Raúl consigue alimentar el ensamble de un relato crítico cuando hace crítica, considerando umbrales ahí donde el storytelling determinaría límites. Crear pasajes donde la burocracia suscribe ingresos o egresos. Entonces, es cierto, tiene razón Antelo. Es un denunciante, pero no un denuncialista. Es decir, no es ascribible al modelo declaracionista espectacularizado de los 50 y los 60. Es decir, trabaja fundamentalmente en la dimensión del tráfico, de la filtración. Yo diría que como el trapero contemporáneo llamado Trueno, hace correr la voz. En esa figura, en la figura del denunciante, anudan lo que yo llamaría el método y el temperamento, y se vuelven inescindibles. En el horizonte, por supuesto, está Barthes. No hay espacio lingüístico ajeno a la ideología dominante, porque todo lenguaje proviene de ella y a ella retorna. La única acción y reacción posible es el robo, la trampa, la tramoya. Abrir el antiguo texto tejido de la propia cultura, de la ciencia, de la literatura, y diseminar sus rasgos según órdenes impensados, como maquillando una mercadería robada. Todo eso que es dificilísimo de hacer, créanme, y incluso es dificilísimo de llegar a comprender, y que toma mucho tiempo de trabajo de lectura, pertenece todavía al orden de lo imitable en Raúl. Digamos. Lo inimitable es lo que Raúl se hace con ese método al sacarse todo el tiempo de quicio. Con esto quiero decir, al quitarse de esa perspectiva o de ese ángulo de visibilidad donde la imagen cuaja con una función. Nunca sabemos si el que habla es un escritor, un crítico, un historiador, un teórico. Y cuando creemos saberlo, a vuelta de página nos encontramos con lo contrario. Es decir, busca evitar cuajar en una consistencia, es decir, en la figura de la muerte cuando se ejerce en la forma de una comodidad satisfecha. Por eso su autobiografía no es una celebración, ni tampoco una justificación ante el tribunal imaginario de la esfera pública. Es un análisis en que se filtran traumas, conflictos, contradicciones culturales que exceden la frivolidad de cualquier pose narcisista. Pero no porque el sujeto de la enunciación se imponga la tarea de reconocer en sí la huella de una historia con mayúsculas, sino porque partiendo de un impulso de experimentación, esta autobiografía se escribe para ver qué puede ser escrito y qué de eso que ha sido escrito hace emerger lo impensado. Valéry diría, para comprender la potencia paradójica del ser no consciente y en apariencia insignificante donde se elabora la verdad histórica. Por eso se puede apropiar de la tontería lúcida, del chiste que se vuelve serio, del idiotismo luminoso, porque eso le permite hacer una distinción de principio entre lo que somos y lo que sabemos de nosotros y de la historia. Jamás podemos rescatar del todo lo que olvidamos, es cierto, sobre todo porque no gobernamos la lógica del recuerdo. Puede que lo olvidado pese tanto como la vida vivida, pero en lo que adviene como recuerdo está realmente lo intratable. Subrayemos otra paradójica. Lo que hace único a un autor como Raúl Antelo, lo hace también enemigo de lo que hay en él de imitable. Entre el tirano y el mártir hay una forma de vida en crisis que se sabe constituida por una parte maldita. Anacronismo y modernidad tensan la cuerda de un pensamiento que se hace escritura en devaneo y en devenir. Que esa escritura sea en revisión de la propia vida no lo condena, por supuesto, a la repetición. Después de leer este texto un par de veces, releo el relato que alguna vez pedí a Raúl y me envió por correo hace unos años, bajo el título ¿Cómo se llega a ser Antelo? En él sintetiza el proceso formativo previo a su definitiva instalación. Me gustaría conservar el término en todo sentido en el espacio brasileño. Noto el retorno de las mismas escenas, pero ya en otro relato. La biblioteca paterna, la del Derqui, la sociedad luz,
la nacional, la de La Razón, eventualmente la de la prensa, la del Congreso, Lenguas Vivas, y los maestros, María Susana Sani, Cristóbal Camargo, Luisa Reynolds, Telea Ancona López. Valéry diría, el mismo discurso con el mismo sentido en cada una de sus palabras adquiere un valor distinto por el contexto implicado. Lo que pasa entre uno y otro relato es que la composición, asumida como ejercicio de un pensamiento, configura énfasis y promueve asociaciones distintas. En el proceso de Kurazui, los escombros implican y habilitan la reconstrucción de lo legible de una subjetividad en y por una subjetividad no cristalizada. Es justo que así sea. Para un pensamiento realmente soberano solo existe una fidelidad, y es para con aquello que aún no ha sido pensado. Una archifilología de uno mismo, la descripción de una lucha, la lucha de todas aquellas experiencias discursivas por las que pasa un cuerpo. ¿Habrá acaso mayor apuesta materialista que esa? No cometeré el sacrilegio de releer pasajes del libro. Es un libro muy breve, muy lúcido. Quiero creer que es la primera entrega de una serie con la que Raúl nos seguirá asombrando. Merecen ustedes el placer de llegar a sus escenas sin spoilers. Confío tan solo en que me den la gracia o el derecho a decirles que una de las magias más singulares de este texto es el no imponerse como discurso. No es un ejercicio de justificación en la historia, sino al asumirse como discurso, a partir del encuentro con una serie de escombros, con una palabra, con una fotografía, con un dibujo, con una anécdota, con un chiste, con un olvidado debate crítico, con un viejo juicio histórico, con un mito de origen, el del escritor-lector, que quizá reemplace, aunque sea por un tiempo, el del niño memorialista con el que Daniel Link nos espanta cada tantos. Por supuesto, una imagen puede convertirse en el centro neurálgico de una transformación del valor en sentido. Solo hay que saber escuchar, solo hay que saber hacer foco. Todo es pasible de ser incorporado a la lectura que se abre paso en el relato. Un verso que se repite como un mantra, un balbuceo inaudito, un rasgo insólito, una manera de vestir, un temperamento en escena, un talismán de cartón pintado. Todo, excepto aquello que presume valor sin asumir sentido. Una vez más, Paul Valéry. El énfasis de la narración puede desplazarse y transformarse según el sentido o según el valor. En Antelo, y muy especialmente en esta vida que se complica, uno y otro están en movimiento, uno como activo, el otro como reactivo. Cuando lo que se activa es el sentido, el relato crítico decanta en una sustitución certera del concepto en favor de una escena, sin la cual la transformación de hecho se frustraría. En tal caso, es el efecto del instante en el contexto de su retirada, la pérdida de espesura del tiempo histórico. Escribimos cuadernos para no olvidar, es decir, no aunque, sino porque sabemos que jamás podremos rescatar del todo lo que olvidamos en los taxis del pasado. Y sin embargo, siempre nos llevamos algo, la experiencia, lo que conseguimos arrancar a lo que perece y que emerge como fantasma en el cuerpo del lenguaje. Porque finalmente, ¿qué son esos escombros que nos complican la vida, sino esos restos que la lengua nos devuelve y con los que pervertimos el sentido para que pueda surgir de allí el milagro secreto del valor? Gracias. Muchas gracias, Maximiliano. Muchas gracias. La semana pasada, una discípula que estudió conmigo, ha estudiado también con Eva, y que ha pasado una larguísima temporada en archivos de París, me da la noticia como si yo la supiera de la muerte de Jacqueline Chenier-Gendron, que fue la gran especialista en surrealismo. Hace años, el libro salió en el 2006, esto habrá pasado en el
2003, supongamos, o algo así, yo hice una conferencia en la Casa de América Latina, esa casa que supo ser frecuentada por un joven Freud queriendo instalarse en París. Y presenté una especie de proto María con Marcel, en francés, que Jacqueline oyó, y recuerdo que al volver a sentarme, estaba ella sentada atrás mío, solo me dijo una palabra: charmant, charmant. Después, charlando en el café, hizo un juego de palabras que de alguna manera retoma lo que Eva planteaba como un antelo pre y un antelo post este libro, y lo que Maximiliano planteaba como la basculación entre el tirano y el mártir. Desde otra posición, mi nombre, ese nombre que siempre me fue problemático, porque al mudarme no había tantos problemas con el apellido. Suele haberlos. Dudan si escribirlo con una L o dos Ls, y con una especie de orgullo ibérico yo digo que no es Antelo con dos Ls, porque no soy de ascendencia italiana, es Antelo gallego con una sola L. Pero sí dudé siempre en el Raúl, si lo escribía con acento o sin acento. Y fue un poeta el que deshizo el intríngulis. En las correspondencias que yo mantuve en una época con Drummond, yo, como a cualquier otro, le escribía con el remitente Raúl Antelo sin acento, como se escribe en portugués. Pero me chocó cuando, en la primera respuesta, Drummond escribe en el sobre doctor Raúl Antelo. Pero vuelvo a Jacqueline. En el café, Jacqueline remata esta basculación entre el anterior y el posterior, el tirano y el mártir. Me dice: Antelo, l'Antelo. O sea, Antelo el intelectual. Y creo que ha sido eso, para demostrar esa tesis, Antelo, l'Antelo, que este libro pasó a existir. Tiene una larga historia, es la década del 30, yo ni había nacido. La tensión entre el terror y la retórica de la que hablaba Jean Paulhan, y es de la tensión entre el terror, la vanguardia, y la retórica, es decir, la acomodación, la manutención, que deriva la desconstrucción, por ejemplo. El psicoanálisis en gran parte, por lo menos la escucha lacaniana del psicoanálisis. O sea que me siento completamente bien acompañado con las lecturas que ustedes me han dado, lecturas que les agradezco de corazón. Muchas, muchas gracias. Gracias. Daniela, te paso la palabra. Gracias, Raúl. Bueno, gracias a los tres por estas exposiciones. No sé si alguien tiene algún comentario que realizar, alguna pregunta. Aquí en el chat, David López da Silva expresa su admiración por la escritura de Raúl, y también quiere felicitar a los profesores, a Maximiliano y a Eva. Y recuerda una respuesta de Gilberto Freire sobre cómo se definía, si era antropólogo o historiador, y él contestaba que era un escritor. Soy un escritor, decía.
cosa que a mí siempre me ha costado admitir. Cuando chico y yo decía que quería hacer letras, inmediatamente me decían, ¿querés ser escritor? Y eso me horrorizaba, porque inmediatamente yo oía que esperaban que yo escribiera novelas, y yo dije, no, eso yo nunca lo haré. Por Perdón, ¿me ocurrió a mí o se cortó? No, tuviste vos un inconveniente, Maximiliano. Ya. Bueno. Porque saliste y volviste a entrar, pero no, estábamos acá. Bueno, yo les quiero comentar, mientras vemos si hay alguna pregunta, que el libro está disponible en acceso abierto en la página de la editorial, www.fucunl.Vera Cartonera. Ahí pueden encontrar este texto y todos los textos de Vera. Hoy en día tenemos 65 títulos, 14 colecciones, hace muy poco se publicó todo el catálogo de este año. Así que bueno, eso, y también aprovecho para agradecerle la presencia a Carmen Perini, que es la primera autora de la colección Testimonios con Improlijas Memorias, y bueno, y a todos los presentes. Yo quisiera realmente preguntarle a Raúl si no le parece oportuno prometernos una segunda entrega de esta biografía. Un folletín, vos decís, continuará. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Es que tenemos la intriga de todo lo que fue ese comienzo de vida en Brasil, que debe haber tenido toda una aventura intelectual. Después de haberlo escrito me daba cuenta que había tal cantidad de gente a la que no había mencionado y que había sido tan decisiva en opciones, decisiones, instituciones por donde pasé y transcurrí, que sí, me dije, bueno, esto es una respuesta, es la respuesta de por qué me fui y por qué no volví. Hubo una metamorfosis. No soy... Pero claro, eso nos falta. Yo estoy completamente de acuerdo con Maximiliano. Al terminar uno se queda como en un abismo. Más. Claro, porque sabe a poco, ¿no? Como diría mi abuela María, me pondré en oración. Me encomendaré. Les agradezco muchísimo a ustedes por las bellísimas lecturas. En el chat ya destacaban esto. Pero sí, han sido muy emocionantes, muy lindas lecturas. Me han sorprendido ambos. Y a todos los presentes en los que reconozco un gesto de amor. A todos un gran abrazo. Muchísimas gracias. Entonces, abrazos para todos. Un abrazo. Abrazo para todos. Saludos, muchas gracias. Muchas gracias.